Primero, antes de iniciar la configuración del robot, se le soldó a nuestro motor de 5 volts dos pines, uno de cada lado del motor, con la finalidad de comunicar estos pines con el controlador que posteriormente se le va a colocar a nuestro motor, y con esto permitir acceso a la comunicación digital del motor. Una vez soldados los pines, se le conectará este controlador que controla dos motores. Se utilizarán jumpers para poder comunicar el controlador con dicho motor. Primero se le conecta a cada lado del motor un jumper para poder después conectar este jumper hacia el controlador. Y como podemos observar aquí, tenemos dos lados que controlan los motores, es decir, motor A y motor B, en donde se conectarán estos motores. Por lo cual nosotros escogimos el motor B para practicidad y un poco más de distancia al momento de comunicar el controlador. Se conectan los dos pines correspondientes a cada lado del motor. Y después utilizaremos los jumpers hembra macho en el lado correspondiente al motor B. Es decir, el IN 1 e IN 2 será para el motor A, e IN 3 e IN 4 para el motor B. Como en este caso nosotros conectamos el motor B, tenemos que utilizar los pines de IN 3 e IN 4 que se conectarán directamente al Arduino para poder encender o apagar el motor. En este momento se están colocando los pines de voltaje, es decir, de VCC y GND, para poder brindarle fuente de alimentación a nuestro controlador y así se pueda manejar de mejor forma el control del motor. Podemos ver cómo se selecciona el motor B, por lo cual se tendrá que utilizar los pines de IN 3 e IN 4 que serán comunicación digital directamente con el Arduino. Se conectan correspondientes los jumpers a cada uno de los lados que vamos a conectar. Una vez conectados estos dos jumpers, solo será necesario tener que conectar todo al Arduino. Por último, le colocaremos su aspa al motor para posteriormente montar todo dentro del Arduino. Para poder mover el carro se necesitarán motores reductores como el que se muestra en pantalla, y tendremos que embonar la llanta dentro del espacio que corresponde a la embonadura de dicha llanta. Este procedimiento lo tenemos que hacer 4 veces con cada uno de los motores que utilizaremos, es decir, como se puede mostrar aquí en pantalla, tendremos que embonar las 4 llantas en los correspondientes 4 espacios de cada motor reductor, para posteriormente, utilizando nuestro controlador de 4 motores, tendremos que atornillar cada uno de los cables que corresponden a los motores reductores, siguiendo las marcas que indica la PCB, es decir, nos indica dónde está el motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4, como se puede mostrar aquí en pantalla. Y siguiendo el código de colores de los cables que utilizamos en pantalla, se atornillan cada uno de estos motores, siguiendo la polaridad, por lo cual tendremos que fijarnos muy bien en qué llanta estamos usando para cada uno de los motores y seguir el esquema que indica la PCB. Posteriormente, una vez que tengamos el esquema listo, por lo tanto se tendrán que atornillar dentro de los espacios correspondientes a la placa los cables que corresponden a los motores con los que se va a mover el carrito. Podemos observar cómo es que se ve el espacio para poder atornillar cada uno de los cables, por lo cual procederemos a atornillar como ejemplo uno de los motores para poder mostrar cómo es que se debe atornillar. Nos aseguraremos que esté bien atornillado dándole un pequeño jalón, y si no se sale el cable de su espacio, eso quiere decir que atornillamos correctamente nuestro cable. Una vez terminado, se tendrá que repetir este proceso con los 4 cables para poder posteriormente conectar todo esto a nuestro Arduino. Para este caso utilizaremos un Arduino Mega, el cual se encargará de controlar todo el circuito. Conectaremos estos pines dentro del Arduino de la siguiente forma, siguiendo la hendidura que se encuentra del lado dentro de nuestro Arduino. Utilizaremos estas pistas aprovechando este espacio para poder conectar el controlador, ya que esta es la forma correcta que se utiliza. Como os puedo observar aquí, dentro de la hendidura, embonamos y del otro lado nos aseguramos que esté igual. Y con esto estará montado el controlador dentro del Arduino. Después acomodaremos todo el circuito que ya conectamos con el ventilador y lo pegaremos con silicón para tener una fijación temporal. Le ponemos un poquito
Ahí está. Hacemos aquí. Asegurarnos de dejar un espacio suficiente para que el motor pueda girar sin ningún problema al momento de encenderse. Después, conectando el controlador de motores previamente conectado al motor, utilizamos una protoboard para poder cablear todos los puntos desde la protoboard al Arduino sin encimar todos los cables. Primero colocamos los cables de alimentación de voltaje, que son el rojo, digo el naranja y el negro. Los asignamos a dos pines de la protoboard. El naranja es el positivo y el negro es el negativo, por lo cual negativo, por lo cual tomaremos este y este. Tomaremos dos cables de jumper y con esto cablearemos estos cables hacia el Arduino, es decir, el naranja o con el rojo, que es el positivo. Y aquí en nuestro controlador de motores tenemos, una vez instalado tanto el motor como sus conexiones, lo que haremos es colocar un jumper hacia la tierra, como se puede observar aquí, a la tierra que habíamos colocado previamente, y conectarlo a una patita de el termistor NTC 103 que utilizaremos para poder medir la temperatura. Por otro lado, conectaremos otro jumper de la patita que sobra hacia el analógico 0 del Arduino y puentearemos el voltaje de nuestro Arduino, es decir, la patita que asignamos en este lado para poder conectar directamente en el controlador de motores. Le puentearemos una resistencia de 10 kilo ohms para poder realizar la medición correspondiente dentro de nuestro termistor NTC y que pueda apagar la vela al momento de leer la temperatura arriba de los 25 grados. En el código podemos observar que tenemos la librería include math y adafruitmotor.h, las cuales nos ayudarán math.h para poder calcular la temperatura necesaria dentro del termistor y adafruitmotor para poder controlar los cuatro motores que definiremos en esta zona, los cuales serán correspondientes a cada una de las llantas de nuestro carrito. Posteriormente definiremos el pin 14 y 15 como IN3 e IN4, que serán los pines donde estará conectado el motor, que servirá como ventilador para apagar la vela al momento de que el termistor capture la temperatura necesaria. Por otra parte tenemos los valores fijos del circuito, los cuales nos ayudarán tanto a medir el voltaje como los valores necesarios para poder calcular la temperatura tanto en kelvins como en centígrados, utilizando los kelvins como la temperatura inicial, y de esto se transformará hacia centígrados restando 273. Al momento de iniciar nuestro programa tenemos que vamos a iniciar el serial begin, es decir, el puerto serial directamente desde el Arduino. Colocaremos los pines IN3 e IN4 como de salida para que envíe la información y colocaremos la velocidad de los cuatro motores a 190 para que no avance tan rápido el carrito y le dé tiempo de leer correctamente el circuito y a su vez la temperatura. Iniciaremos realizando los cálculos correspondientes leyendo el puerto analógico 8 para calcular la tensión de entrada del termistor. Después calcularemos la resistencia NTC mediante esta fórmula. Posteriormente obtendremos la temperatura en kelvins calculándolo con los datos aquí mostrados. Y por último le restaremos 273 a la temperatura Kelvin para obtener la temperatura en centígrados, que va a ser la temperatura fija que nos va a ayudar a obtener los resultados necesarios para poder o prender el ventilador o no prenderlo. Y esto cómo se va a obtener utilizando el parámetro que si la temperatura en centígrados es mayor a 20.70 centígrados, se iniciará el motor
de ventilador y se detendrá el carrito. De lo contrario, si la temperatura es menor a 20 grados punto 70, el ventilador se apagará y el carrito avanzará. Esto con la finalidad que el carrito en todo momento esté avanzando para poder encontrar la temperatura necesaria, y si se eleva la temperatura más de los 20.70 se detendrá el carrito totalmente e iniciará el proceso de ventilación para poder apagar la vela, y hasta que no se enfríe el termistor no seguirá avanzando el carrito. Ahora les mostraré cómo funciona una vez todo armado y en ejecución. Una vez cargado el código dentro de Arduino, el carrito funcionará de la siguiente forma. Tenemos el termistor que captará en todo momento la temperatura y el ventilador que se activará cuando el termistor lo indique. Tenemos los controladores, iniciamos el carrito, empieza a avanzar y al momento que encuentre alguna fuente de calor como una vela que sobrepase los 20 grados, se activará automáticamente el ventilador, como podemos ver en la siguiente parte. Tenemos la vela y al momento que el carrito se acerca a la vela, se detiene, empieza el ciclo de apagado de vela mediante el ventilador se prende porque el termistor eleva su temperatura, y una vez que el termistor se termina de enfriar, el carrito empezará a avanzar automáticamente, como se puede observar en la siguiente parte.